Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 26 de febrero del año 2023 y comenzamos el efeméride de hoy con el recuerdo del fallecimiento de Jorge de Montemayor. Este fue un escritor, fue portugués pero escribió en castellano y entonces escribió una obra, su obra más importante de los 7 libros de Diana, que es una novela pastoril. Falleció en 1561. Bueno, seguimos con fallecimiento porque en 1991 fallece el torete. Este había sido pues un actor, pero bueno, era un delincuente también, pero hacía el papel de vaquilla, porque parece ser que el vaquilla era muy mal actor, entonces daba pequeños golpes, pero como el vaquilla era mal actor, cogieron a este para interpretarle al vaquilla. Entonces hizo Perros Callejeros 2, yo el vaquilla, haciendo de vaquilla, los últimos golpes del torete, haciendo del mismo. Pero para que en el 87 le cogieron por tráfico de drogas y bueno, luego llegó a trabajar de camionero, pues se murió teniendo sida en el año 1991, un 26 de febrero. Bueno, y los chichos, los chunguitos, pues cantan esas canciones de, pues este falleció el torete. Luego empezamos con un acontecimiento, porque en el año 747 a.C. empieza la era Nabonassar. Esto parece ser que Ptolomeo, el astrónomo egipcio, pues comenzó esta época pues tomando como referencia el reinado de Nabonassar, que fue un rey asirio, y entonces empezaba un poco el día nuevo del calendario egipcio, empezaba con el reinado de Nabonassar en el año 747 antes de Jesucristo. Bueno, seguimos con la batalla de Benevento, que se da en Italia, y que los sicilianos de Manfredo von Hohenstaufen son derrotados por Carlos I de Anjou. Y fue una derrota importante, pues luego tuvo lugar otra batalla, Taliacozzo, y luego en 1282 hubo la víspera siciliana, donde los angevinos fueron desalojados del poder en Sicilia, y porque podía haber sido una dinastía muy importante la angevina, lo que pasa es que por las vísperas sicilianas no llegó a ser, pero esta batalla es una batalla importante, muy interesante lo que pasa en Italia en la Edad Media, en esos años es terriblemente interesante. Bueno, seguimos con otra batalla de Marihueño. Esta se da en Chile en 1554, en que el jefe huracano Lautaro vence al Francisco de Villagra, a las tropas españolas, en una campaña contra los huracanos en el año 1554. En 1658 se produce el Tratado de Roskilde, por el que Dinamarca pierde gran parte de su territorio a manos de Suecia. En 1815 se fuga Napoleón de Elba, se descuidan y se escapa el 26 de febrero de 1815. Luego llegará a París, ya aparece en Antibes, luego llega a París el 20 de marzo y luego la batalla de Waterloo tiene lugar el 18 de junio. Bueno, en 1914 tiene lugar la botadura del Britannic, el 15 del 4 de 1912 se había hundido el Titanic y bueno, botaron una nave gemela. Tuvo mejor suerte, aunque creo que también acabó mal. Pero bueno, El gabinete del Dr. Caligari es una película bastante conocida que se estrena en Alemania en 1920, el 26 de febrero. En 1924 también en Alemania tiene el inicio del juicio del Puig de Múnich, que parece ser que lo querían llevar a otro sitio y lo hicieron en Múnich. Entonces, bueno, por un jurado tribunal y que al final salió como salió, pasando de castigar para nada a Ludendorff y a Hitler un castigo casi simbólico. Bueno, pues seguimos un poco porque en 1936 hay un intento de golpe de Estado en Japón, que se ha asesinado el jefe de gobierno de Japón, Okada, y varios ministros. Bueno, en 1973, con mejores noticias, pues el Chavo del 8 empieza la emisión en México. Chavo del 8, una serie muy graciosa. Hace poco hablamos de... En 1986 comienza la edición de Dragon Ball, la serie televisiva, que durará hasta el 89. En 1993 se produce un atentado en las Torres Gemelas. No fue el único, el de las famosas aviones, no fue otro anterior, que hubo 100 muertos, pero pues pusieron en el parking un camión bomba con 680 kilos de explosivos. Digo yo, si no querrían algo más. Parece ser que al principio echaban la culpa incluso a Pablo Escobar, pero luego ya se descubrió que había sido Al-Qaeda. Bueno, en 1998 tiene lugar la condena de Roldán, que fue condenado a 28 años de cárcel. En el 2001 se firma el Tratado de Niza. En 2017 tiene lugar la 89ª edición de los premios Oscar, en que anuncian el error a la mejor película, anuncian el Oscar a la película La La Land, el Oscar a la mejor película, y luego se reconocen que es un error y se lo dan a Moonlight, un chasco de mucho cuidado. Bueno, en 1802 pues empezamos con los nacimientos de gente ilustre importante y pocos más, sobre todo en Francia, que a su fallecimiento hubo
hubo un entierro súper multitudinario, porque Víctor Hugo, Los Miserables, Víctor Hugo, que además de Los Miserables, Nuestra Señora de París, hizo dramas como Ornay, Ruy Blas, también dibujaba, y bueno, y parece ser que defendió también la formación de unos Estados Unidos de Europa en su día, todo un personaje francés. En 1846 nace Buffalo Bill, el famoso showman, Bill Cody, pues que salía a los espectáculos, que estuvo también una época de explorador con el ejército, y bueno, y un poco con nacimientos de gente ilustre. En 1963 nos nace aquí la persona que nos trae aquí 5 días y 4 años después que su hermano José María, pues nace Nacho Cano. Pues sí, que además no solo hacía cosas para Mecano, hacía, pues, por ejemplo, las canciones No Controles de Ole Ole, también la compuso él. Y bueno, me con una fiesta con Mecano, La Fuerza del Destino, Barco a Venus. Pues nace en 1963, un 26 de febrero. Bueno, y seguimos un poco con nacimiento de músicos, porque David Summers nace un año después, en 1964, de los Hombres G, claro, cantante, hijo del director de cine Manolo Summers. Y también su tío salía en televisión en un programa. Bueno, pues en 1564 nace Christopher Marlowe, ya de gente también conocida, no tanto ilustre, pero bueno, también interesante, que es... antes de Shakespeare era la principal figura del teatro, escribe La Matanza de París, que retrata los acontecimientos de la noche de Bartolomé, y escribe un Ario y Leandro, porque aquí tengo yo una edición como en bilingüe y muy bien encuadernada, muy bien hecha, como hace todo las ediciones La Palma. Muy buena edición de Ario y Leandro, una poesía preciosa que dejó inacabada porque se murió, pero aquí la tienen en bilingüe, si un día la quieren, en ediciones La Palma. La pueden conseguir por internet. José María Calatrava y nace en 1781 y fue presidente del Consejo de Ministros de 1836-37. Después de que hubiera una sublevación en la granja de San Ildefonso, pues le eligieron al presidente del Consejo. François Arago, este es un astrólogo francés, bueno, fue físico. Tiene 2 cráteres, uno lunar y otro marciano, un asteroide, y fue también presidente de Francia después de la Revolución de 1848, fue del 5 de mayo al 25 del 6, presidente de la Comisión Ejecutiva, que fue algo así como el presidente del gobierno. Estuvo una época en la Mallorca, en la Samola de Sascop, en un monte de 926 metros, porque lo que hacía era medir la dimensión de la Tierra, y entonces en el meridiano de París, por París pasa un meridiano, pues estas son las señales donde que pone su nombre, Arago, pues por eso están esas señales. Pues bueno, pues un personaje interesante, curioso, las cosas como son. Bueno, pues seguimos con nacimiento, porque en 1801 nace Alejandro Moni Menéndez, que fue presidente del Consejo de Ministros en España del año 1847 a 48 y en el año 1864. Honoré de Amier nace en 1808, este es un pintor que fue caricaturista, y bueno, tiene aquí por un Don Quijote y Sancho. Y dirán, ¿dónde está Sancho? Pues miren ahí. Ese es Sancho que va detrás de Don Quijote. Pues en la nueva Pinacoteca de Múnich, ahí lo tiene, si lo quieren ver. Tiene cosas curiosas. Félix Cien es otro pintor que sobre todo pinta marinas, cosas de Venecia, francés, que nace en 1821. En 1829 nace Levi Strauss, pues sí, el de los pantalones. Pues él era un empresario que parece ser que le pidieron que hicieran los pantalones para los mineros, que se rompean mucho, entonces decidió poner unos remaches en los pantalones, lo patentó para que no se rompieran, y bueno, fundó la compañía Levi Strauss de vaquero, que ¿quién no tiene un Levi Strauss? Yo ahora no, porque uso un gran Geraci, pero muchos Levi Strauss. Bueno, pues de la principal, en 1831 nace Filippo Marchetti, que es un compositor, bueno, pues, y compuso una ópera que es Ruy Blas, que es basada en el texto de Víctor Hugo, que nació también en un 26 de febrero. En 1852 nace John Harvey Kellogg, que es el de los cereales. Empieza el día con energía, tomando cereales, que es lo que se montó el sanatorio de Kitty Grove, y entonces él tenía mucho énfasis en comer vegetariano, y también tenía mucha manía a la masturbación. Hacía cualquier cosa para que no se masturbaran, y hacía enemas, hacía cosas un poco raras también. Bueno, pero inventó los cereales del cornflakes también, entre él y su hermano, que tuvieron también su disgusto. Hay una película que va a ser muy interesante. Bueno, en 1861 nace Nadezhda Krúpskaya, una política rusa, y conocida sobre todo porque fue la esposa de Lenin. Bueno, pero luego a la muerte de Lenin, pues siguió en el Comité Central del Partido Comunista también, y hasta en 1939 en que falleció.
En 1879 nace Frank Bridge, este es un compositor, compone pues, de Sea, Summer, un compositor británico. Eugenio Hermoso nace en 1883, es un pintor español que, bueno, si van a Fregenal de la Sierra, allí tiene su casa museo. Guillermo Fernández Sao es un letrista español de zarzuelas como Doña Francisquita o esta de Lucha Fernanda, que nos la compone él. Pues este es Soto, el letrista. Bueno, seguimos con nacimiento, porque en 1895 nace Claire Ivaulov. Esta es una bailarina coreógrafa. Y esta lo que hacía es un movimiento antes de la Primera Guerra Mundial del knack dance. O sea, que es bailar un poco desnudo. Entonces bailaba desnudo antes de la Primera Guerra Mundial. Pues hay feministas que la tienen como una referencia. Un personaje interesante, la cosa como son. Bueno, y seguimos un poquito con conocimientos. Con Jan Negulesco, este es un cineasta y bueno, que fue nominado al Oscar al mejor director por Belinda, y luego también dirigió Cómo casarse con un millonario, y parece ser que se fue a vivir a Marbella, murió allí, ya bastante mayor. En 1903 nace un físico que es Giulio Natta, que consiguió el Nobel de 1963 por el estudio de los llamados catalizadores Ziegler-Natta. En 1908 nace Tex Avery, este es un animador, entonces es co-creador de personajes interesantes de Warner Bros. De la Metro Goldwyn Mayer, pues de Pato Lucas, de Bugs Bunny, que de nuevo viejo, pues parece ser que es de los primeros que hace mucho porque salgan. En 1915 nace Raúl Anguiano, es un pintor, bueno, es autor sobre todo de una obra mexicano, suya conocida, que es La Espina. Pues miren cómo se saca La Espina, pues es de Raúl Anguiano. En 1918 nació Oscar Maderna, que era un compositor de tangos, argentino, como no, y bueno, compone Volvió a llover, y esta es la publicidad que nos ponen, porque nos ha tocado. Lluvia de estrellas compone, Volvió a llover, y esta es Lluvia de estrellas, es un tango bastante bonito. Bueno, seguimos con José Mauro de Vasconcelos, que es un novelista brasileño. José Mauro de Vasconcelos es un novelista brasileño, hizo una novela que se llamaba Mi planta de naranja lima, que parece ser que se vendió mucho, se tradujo mucho y se han hecho telenovelas sobre ella incluso. Bueno, seguimos con músicos, porque en 1928 nace nada menos que Fats Domino, cantándonos aquí. Pues este vendió más discos que nadie. El único que vendió más discos que él en los 50-60 fue Elvis Presley. Tiene muchas canciones famosas. A ver, tenemos tocando, ¿no?, la canción. Bueno, y seguimos. Fats Domino nace en 1928, el mismo año nace alguien pues un poquito más guerrero, que es Ariel Sharon, que fue primer ministro de Israel durante los años 2001-2006. En 1932 nace Johnny Cash, otro cantante, country, mezcla varios estilos, y aquí nos viene cantando I Walk the Line, igual su canción más famosa. Este nombre le pusieron también una película que hace Joaquín Phoenix, de papel suyo. Le llamaban El Hombre de Negro, y parece ser que se presentaba diciendo, a los conciertos diciendo Hello, I am Johnny Cash. Pues nace en 1932. Bueno, pues siguiendo con nacimiento, pues José Luis Cuevas, esto es un pintor, fue escultor, actor, conocido como el Infante Terrible de la pintura en México. Bueno, pues tenía unas obras bastante curiosas. Eduardo Arroyo es un pintor que nace en Madrid, parece ser que tenía orígenes leoneses. Y bueno, entre otras cosas, pues tenemos aquí, él está en puestos muy importantes, en la Reina Sofía creo que tiene, o si tiene algo en el MoMA también. Y aquí, bueno, un cuadro suyo para que vean, pues Caballero Español, que lo llama, pues tiene un punto, la verdad, como a mí me gusta, me parece muy interesante ver su obra, Eduardo Arroyo. Tina Sáenz nace en 1945, es una actriz que sí, nosotros de pequeños nos acordamos de ella, porque salía, bueno, en Estudio 1, en la novela, y luego también hizo un programa de Juego de Niños en la tele, y luego pues salió en varias películas, Los chicos con las chicas, que salían Los Bravos. En 1946 nace Aize Weil, este es un químico, de Nobel de 1999, por sus estudios de los estrados, no se lo pierdan, de transición de las reacciones químicas utilizando
espectroscopia de femtosegundo. Vayan ustedes a saber, pero bueno. En 1947 nace Sandy Shaw, pues esta es la cantante que ganó Eurovisión, cantante británica antes que Maciel, y que cantaba esta. Puppet on the Street, muñecos en la cuerda. Parece ser que cantaba descalza. Estaba bien, muy animada. Bueno, en 1933 que nace otra cantante, Michael Bolton, bastante conocido, compuso para gente importante, Bob Dylan, Barbra Streisand y más gente. Bueno, seguimos a seguir un poquito con nacimientos. Está muy bien, me gusta a mí esta Puppet de Sim. En 1954 nace Erdogan, el que ahora es presidente desde el 2014 y antes y del 2013 al 2014 había sido primer ministro de Turquía. Igual es un poco demasiado tiempo, pero bueno. Bueno, en 1958, siguiendo con nacimiento, el que nace es, como digo, Michel Houellebecq. Este es un escritor francés. Pues sus novelas se venden mucho, parece ser. Empezó ampliación del campo de batalla, y luego siguió con las partículas elementales y luego plataformas, y lo han acusado un poco de todo, de misógino, de decadente, de xenófobo, de islamófobo, de racista, y parece ser que es de extrema derecha, también lo acusan de plagio. Bueno, pues el asunto es que está muy vendido, las cosas como son, y bueno, nació en 1958, el 26 de febrero, como estamos viniendo diciendo. Ya vamos acabando con Mark Martin, que parece ser que es un compositor que ha compuesto muchísimo. Yo no lo conocía, pero esta canción, por ejemplo, de Taylor Swift. Cuando los sistemas funcionan juntos. Bueno, pues compone pues para Taylor Swift, Shake It Off y Thinking Out Loud para Ed Sheeran, para más gente, pues compone para un montón de gente, para Backstreet Boys, para Britney Spears. Pues bueno, pues nace Suecia. Me ha hecho un truco la publicidad, que no es por ello, yo la intento evitar, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, y acabamos con Pepe, futbolista del Madrid, que nace en 1983. Futbolista que de vez en cuando se le va un poco a la cabeza, pero era muy buen defensa, las cosas como son, y bueno, y ahora creo que está jugando en los Portos. Pues bueno, con esto nos despedimos y mañana 27 seguiremos con las efemérides. Por hasta mañana y muy buenos días tengan ustedes.